Bueno, ha llegado el momento de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en este día para dar comienzo a la predicación. Un saludo a 29 visitas que hay con nosotros en esta mañana, una bienvenida. Nos alegra que estén aquí. Vamos a leer en la carta a los Romanos el capítulo 5, el verso 12 al 14. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 5, verso 12 al 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Oremos y pidamos a Dios que esta mañana Dios nos hable, ya que este es uno de los temas trascendentales en la doctrina de la salvación. Comprender cómo Dios nos ha perdonado y cómo debemos acercarnos a Él para que seamos perdonados. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta maravillosa mañana que nos concede, Señor, para estar aquí reunidos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias, porque tú has dado, Señor, la gran bendición de poder estar aquí, Señor, para adorarle, para glorificarle y para exponer su santa palabra. Dirige, Señor, la predicación y usa tu palabra en esta mañana para edificarnos, para que crezca la fe en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, hace algunas semanas, no recuerdo si son 3 semanas, estuvimos viendo un tema acerca del pecado donde vimos las causas. ¿Las recuerdan? Las causas del pecado. El pecado es el problema, y aquí está el problema. Dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ese es el problema. Ese es el problema que hay que resolver. ¿Cómo lo ha resuelto Cristo? Sacando a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, vimos las causas. ¿Recuerdan cuáles eran las causas por las que la gente peca? ¿Quién las recuerda? No me hagan quedar mal. Bueno, se las voy a recordar. Recuerden que había una causa interna y una causa externa. ¿Cuál era la causa interna? ¿Cómo? La concupiscencia. ¿Y la causa externa? Todo eso constituye la tentación. Entonces son 2 causas por las cuales la gente peca. Ya no la van a olvidar, ¿cierto? ¿Promete que no la olvidan? Bueno. ¿Qué texto leímos para eso? En esa oportunidad. Leímos Santiago 1, 13 al 15. Y Efesios 4:27, donde dice: no deis lugar
al diablo. Recuerden que la tentación siempre va a tener el objetivo de hacernos dudar. La tentación siempre es hacer dudar a la persona, hacerlo dudar de Dios, para que pierda fuerza. Porque con la fe es que vencemos al mundo. Eso dice la carta de Juan, primera de Juan, en el capítulo 5 hay un verso que dice, la fe vence al mundo. Es con la fe. Entonces, cuando viene la duda, la persona pierde fortaleza. Entonces, por eso la tentación siempre viene a hacerlo dudar. Dios no te castiga por eso. Haga lo que Dios no te castiga. Te hace dudar. Fue lo que Satanás le dijo a Eva, ¿cierto? Lo pueden hacer, que no tiene problema. Entonces, no van a olvidar que las causas son interna y externa. Entonces, la persona tiene que estar consagrada a Dios para que no sea destruido espiritualmente. Que mientras estemos caminando aquí en esta tierra, todavía no hayamos llegado, estamos en peligro todavía. Todavía estamos ocupados de nuestra salvación. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el problema. El problema es que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por ese pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, una evidencia del pecado es la muerte. Entonces, el pecado es, recuerdan que el pecado es una acción o una omisión voluntaria. Una acción mala, hacer algo malo o no hacer lo bueno. Ese es el pecado. Eso es lo que constituye la desobediencia. Si Dios dice haga esto y la persona no lo hace, es pecado. Y si le dice no lo haga y lo hace, es pecado. Eso es lo que constituye el pecado. Entonces el pecado tiene una naturaleza que es la desobediencia. La palabra desobediencia u obediencia es lo que está inmerso en todo lo que tiene que ver la historia de la salvación y la experiencia de la salvación. La palabra obediencia, obediencia. Obediencia quiero y no sacrificios, dijo el Señor. Entonces, ¿cuál es el mayor sacrificio que Dios recibe? El sacrificio vivo que ofrece el creyente al Señor en el culto racional. O sea, si usted quiere ofrecerle un sacrificio agradable a Dios, ofrézcale la obediencia. Eso es lo que agrada al Señor. Al Señor no lo convencemos con palabras ni con otras cosas, sino obediencia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces nos pudiéramos preguntar, porque sabemos que Adán pecó y sabemos que trajo consecuencias del pecado y todo, pero nos preguntamos, ¿por qué pecó Adán? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pecó? No, la desobediencia fue el resultado.
¿Por qué pecó? ¿Por qué? ¿Dios le había advertido o no? Entonces, ¿cuál fue el problema? No prestó atención. No prestó atención. ¿No ve que eso le pasó a Caín? Caín era háblele y háblele a Dios. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no recibe mi sacrificio? Y háblele y háblele. No, ya, no lo recibió. ¿Por qué? Porque no tenía fe, porque Caín no había prestado atención. Caín, ¿no? Un desprevenido. Dice, no, dice que hay que llevar una ofrenda. Eso dijo mi papá. Nos enseñó que hay que llevar una ofrenda. Llevemos ahí, coja unas frutas y llevemos. No prestó atención. Abel prestó atención y dijo, lo que el Señor necesita es un cordero. Eso es lo que agrada al Señor. Voy a llevar el cordero. Entonces el Señor dijo, sí, ese es. Hoy el cordero somos nosotros, que nos ofrecemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la obediencia. Gloria a Dios. Bueno, creo que entonces el efecto del pecado en el mundo. Ya sabemos y hemos visto aquí cuál fue el primer efecto del pecado en el mundo. ¿Cuál fue el primer efecto del pecado? Aquí dice, vea, entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. El primer efecto fue la muerte. Y ahora la muerte pasa a todos. Se generalizó el problema, el efecto del pecado. Dice el verso 14, no obstante reinó la muerte. Porque el verso 13 hace una aclaración de que de Adán a Moisés había solo un pecado, que se llamaba transgresión, solo uno. Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Solo se había dicho, no vas a desobedecer este mandamiento. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Todos los alcanzó la muerte. Entonces, el efecto del pecado, vea el efecto que tuvo. Reveló el efecto negativo que tiene en la relación con Dios. Isaías 59:1. El pecado no le permite a la persona tener comunión con Dios. Hay personas que creen que tienen comunión con Dios porque ellos nombran a Dios. Entonces la persona dice, es que yo creo en Dios. Y entonces ella dice, la persona piensa que está bien con Dios porque cree que hay Dios. Pero uno no está bien con Dios porque cree que hay Dios. Uno cree en Dios porque esa es una responsabilidad inherente que tiene toda persona. Toda persona es responsable y consciente que hay un Dios. Pero eso
no es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios trae la paz que da Dios. Cuando una persona tiene comunión con Dios, tiene paz. Y tiene una vida que agrada a Dios. Entonces, a veces son cosas que las personas confunden y entonces les da un conformismo espiritual o les da una ilusión de inocencia, que ellos están bien delante de Dios. Entonces es bueno que las personas sepan que el efecto del pecado es no permitirle tener comunión con Dios. También el efecto del pecado reveló que la naturaleza espiritual del ser humano, vean, el efecto que tuvo el pecado en la naturaleza. Jeremías 13:23, vamos a mirar, para que ustedes vean el efecto que tiene el pecado. Se constituye en una mancha imborrable. Se constituye en algo que la persona por naturaleza lo practica. Por eso la persona no se puede zafar del pecado sino por la liberación que Dios le haga. ¿Qué dice ahí? Puede poner una comparación de lo que es el color de la piel de los etíopes y también las manchas del leopardo, que desde que nace tiene esas manchas y que no se puede librar de ellas. Hay otro texto que quiero que lo pongan ahí, 2:22 del mismo Jeremías. Para que vea la condición, cómo una persona briega a quitarse esas manchas y no puede. Ese es el esfuerzo que hace a veces la gente para liberarse, pero no puede. ¿Por qué? Dice, aunque te laves con lejía. Ustedes saben qué es lejía, ¿cierto? Es una cosa que hacen ceniza, de la cual también creo que hacen el jabón. Bueno, para lavar, vea, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado. Entonces, la práctica religiosa de una persona, yo rezo y yo oro, yo voy, yo me arrodillo, yo esto, muchas cosas, muchas prácticas religiosas, me abstengo de esto, tal. Bueno, hay prácticas religiosas muy bonitas. Y a veces a la persona le parece que con ese jaboncito, con esa cosa se puede lavar el pecado. Pero dice, no, permanece. Oiga, permanece. La mancha del pecado solo la lava la sangre de Cristo. Oiga, se pega. Y ustedes aquí están, la mayoría de los que hay aquí son damas y saben y han luchado por quitar una mancha, ¿cierto? Algo. Y saben la desilusión cuando se usa de todo y no cae la mancha. Pues créame que el hombre ha estado en un esfuerzo por eso, pero no puede. Vea, el hombre se inventa de todo.
Los griegos lucharon muchísimo por descubrir los problemas del ser humano. Si estaban en el cerebro, estaban en la psique, en el pensamiento. Bueno, ¿dónde para encontrar una solución para ayudar, para cambiar a la persona? Pero la Biblia sigue diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. Es el corazón el que hay que limpiar. Y solo la sangre de Cristo lava, limpia. Dice la Biblia, por la fe en su sangre. Y ahí donde estábamos leyendo dice, permanecen delante de mí. Gloria a Dios. Entonces, ese efecto reveló la naturaleza como una mancha en el alma. El pecado también se constituyó en una ley que esclaviza a la persona. Juan 8:34, vamos a verlo ahí. Una ley que esclaviza a la persona. Es una ley que lo hace esclavo. Esclavo. Por eso la persona para salirse de ahí, hay gente que hace un esfuerzo y deja 3, 4 días, 5 días, 6 días sin hacer algo y vuelve y lo hace. Porque es una ley que esclaviza. También reveló la debilidad del hombre, Romanos 8:3, la debilidad de la persona para poder obedecer a Dios. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La única puerta fue que Cristo fuera obediente. Él obedeció, Él se hizo. Dice que fue hecho pecado para Él obedecer y así abrirnos el camino de la obediencia a nosotros. Hoy por la confianza en Cristo podemos ser obedientes a Dios. Gloria a Dios. El efecto del pecado pasó a todos los hombres, como vimos aquí en el texto inicial. El efecto del pecado es degradante. Romanos 1:18 al 25. En esa escritura se puede ver la forma degradante del pecado. El pecado no solamente pasó a todos los hombres, sino que el pecado ha ido degradando a la humanidad. Lo que empezó con la desobediencia a Dios allá a un solo mandamiento, se tornó en un problema general. Hoy los códigos tienen que estarlos reformando porque hay delitos nuevos. Delitos nuevos debido a que el ser humano está esclavizado del pecado y se inventa maneras de pecar. Entonces, como muchos de esos pecados son considerados delitos por la sociedad, entonces la ley tiene que implementar leyes, nuevos decretos y cosas para combatir
la maldad que hay en el mundo. Así que finalmente el efecto fue tal, cuando uno lee 2 Corintios, Gálatas 5, 19 y 20, que vea usted cómo el pecado abarca todas las partes del ser humano. Gálatas 5, 19 y 20. Cuando al pecado se le llama las obras de la carne, o sea, de la naturaleza del ser. Un ser humano sin guía de Dios, lo que hace, lo que piensa, sus reacciones, sus intenciones, sus acciones, todo esto se constituyen en esto, en manifiesta. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne, una persona que no es guiada por Dios. Entonces ya dice, son, entonces la persona adultera, fornica, comete toda clase de inmundicia, lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales el apóstol dice, os amonesta de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero imagine usted o piense por un momento una persona con todas estas situaciones. O una persona, trate de pensar ahí cuáles afectan el espíritu del hombre, cuáles afectan su alma y cuáles afectan su cuerpo. De todas esas 17 creo que son las que hay ahí. ¿Cuáles afectan el espíritu de la persona? ¿Vieron la idolatría, cierto? La idolatría. ¿De dónde nace la idolatría? Como el ser humano tiene el instinto de adorar, pero no por el instinto de adorar puede adorar, tiene que retener la revelación para adorar. Por eso la Biblia dice adoradores en espíritu y en verdad, porque tiene que tener una revelación de Dios para adorar. No toda persona puede adorar a Dios. Por eso el uno tiene una representación de su Dios, el otro otra cultura y todo eso, porque no tiene la revelación de Dios para adorar. Entonces el uno llama a Dios al jefe, el otro al Dios que ellos inventan. Cada cultura, a veces cada pueblo tiene su propio ídolo que lo llama Dios. ¿Por qué? Porque tiene el instinto de adorar, pero no tiene la revelación. Jesús habló de eso, en espíritu y en verdad. Cuando nuestro espíritu está guiado por Dios, somos rescatados por Él, entonces podemos adorar. Entonces, una que le afecte el alma, a ver, una de esas 17 que le afecte el alma a usted y que le enferme emocionalmente, psicológicamente, emocionalmente, ¿cuál de esas le enferma? A ver, mírenlos a ver cuál de esos le enferma. Hay varias ahí, ¿cierto? Hay varias ahí que enferman. Aquí tenemos una hermana la hermana, ¿cómo es su nombre? La psicóloga, la que está estudiando psicología, ¿cómo es su nombre? Bueno, ella está estudiando psicología y hablábamos anoche un poquito sobre eso. Y es precisamente donde la ciencia se ocupa
se ocupa de tratar de resolverle las situaciones a la gente. Pero la palabra de Dios tiene una autoridad completa. Por eso, cuando uno mira toda esta lista y luego mira la lista que sigue, la otra lista después de esta, aquí hay una lista donde están el pecado. Aquí está la inmoralidad, la idolatría y la egolatría. La inmoralidad que afecta al ser humano en su existencia humana. Está la egolatría que lo afecta en su relación consigo mismo y con los demás, y que lo enferma. Una persona que no se puede relacionar bien consigo mismo, con los demás, se enferma. Es una persona que termina los suicidios, ahí termina la persona. Cuando una persona se suicida, no es porque está bien, es porque está mal. Entonces, ya la inmoralidad, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la persona, los deseos, la concupiscencia, los deseos de la persona. Entonces, da rienda suelta a eso, y eso se constituye en la inmoralidad que está representada ahí en el adulterio, la fornicación, todas esas prácticas en las cuales la persona prostituye su cuerpo. La egolatría, porque a una persona le cuesta muchísimo relacionarse con los demás y comienza a pecar contra él, contra el otro, contra Dios, y se le vuelve la vida una situación difícil, porque está viviendo en la carne sin la dirección de Dios. Eso es vivir en pecado. Eso es vivir en pecado. De ahí es que el Señor quiere sacarnos a nosotros. Nos sacó a nosotros y quiere sacar a toda la humanidad. Que la persona viva en libertad. Entonces la salvación es completa. Por eso la Biblia dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Entonces alguna persona se pregunta y dice, ¿qué acciones que yo haga son pecado y cuáles que no haga no son pecado? ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? Primera de Juan 5:17. ¿Qué dice allá la palabra de Dios? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia, toda obra que sea injusta es pecado delante de Dios. Entonces, miran ustedes la lista, estábamos mirando la lista esta de las obras de la carne. La palabra de Dios tiene todo. La palabra de Dios no le falta nada. Tiene toda la medicina. La farmacia está completa. Completa. No se puede decir, no, es que esto no lo hay. Sí lo hay. Ahí está el antibiótico. Ahí está la vitamina. Ahí está el desinflamatorio. Ahí está todo. Miremos la lista del Gálatas 5:21. Entonces, el que sigue.
Bueno, aquí está la medicina, vea. Mas el fruto del Espíritu es amor. El que no tiene amor sufre. Una persona que no ama sufre. Hay gente que dice, a mí no me gusta la gente así. El otro dice, a mí no me gusta el otro así. A mí no me gusta. No, es que no le tiene que gustar a usted. Tiene que comprender que existen. Que existen y que son así. Y la gente tiene que comprenderse a sí mismo y comprender a los demás. O si no, va a vivir sumido en el sufrimiento. El deber que nosotros tenemos con los demás es amarlos. Amarlos. No les podemos dar plata a veces porque no tenemos, pero los amamos. ¿Cierto? Los amamos. Si los amamos, los respetamos y los tratamos bien. Entonces, por eso la Biblia dice, porque es que la relación de Dios con nosotros está basada en el amor. Si no fuera por amor, Dios no se podía relacionar con nosotros. Porque nosotros no llenamos los requisitos. Así que nos tiene que amar. Tiene que ser por amor. Entonces, por eso la Biblia dice, de primero, amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y sigue ya los otros, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay reprensión. La persona que tiene eso es irreprensible. El fruto del Espíritu en su vida. Entonces, esa es la contraposición a tener las obras de la carne en la vida. Entonces, una persona que en lugar de paz tiene envidia. ¿Cómo está el envidioso? El envidioso, él tiene que estar tomando cosas para la gastritis. El que anda metido en pleitos, contiendas. Entonces mantiene preocupado, se enferma. Tiene razón la Biblia cuando dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Entonces, a veces la persona no entiende esto, y al no entenderlo, entonces dice, no, pero es que yo le pido a Dios y le pido a Dios y le pido, y Él, y nada. No, hay que prestar oído y hacer las obras de la fe, no las obras de la ley, sino las obras de la fe. Las obras de la fe es que nosotros creemos y actuamos. Tenemos que hacer en nuestra vida los cambios que haya que hacer. Usted no puede esperar. Hay cosas que Dios nos cambia, las que no podemos cambiar nosotros, nos las cambia Él. Por ejemplo, alguna visita que haya esta mañana acá y todavía no entiende, entonces Dios dice, bueno, yo voy a hacer la obra porque Él no puede. Entonces Dios hace la obra cuando nosotros no podemos. Pero cuando Él nos da la revelación,
nos las da para que hagamos. Y hay cambios que tenemos que hacerlos. Nosotros tenemos que interiorizar a nuestra vida las cosas y cambiar y decir: a partir de hoy voy a cambiar esta conducta por esto. Porque si no, nos vamos a pasar 50 años en el Evangelio y lo mismo. Pero qué bueno experimentar un cambio, ¿cierto? Como dice la Biblia ahí en Romanos 12:2, dice: comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, el creyente tiene que llegar a esa experiencia de comprobar usted mismo, comprobar que usted hace los cambios en su vida. Mire, es que la conversión nos toca hacerla nosotros. La Biblia dice: convertíos. No podemos esperar toda la vida esperando, no, que Dios venga a hacerme esto, que Dios venga. Es que Él ya vino, ya dejó su palabra. Y entonces nosotros descubrimos, bueno, hay que cambiar esto. Tengo que cambiar esto. Sin embargo, la gente dice: es que es más fácil orar. Voy un rato lloro y le digo al Señor que lo haga Él. Hagámoslo, hagámoslo nosotros. Descubrió que usted tiene alguna situación que hay que cambiar, hay que cambiarla. Hay que cambiarla. ¿Cree usted que hay alguna cosa por ahí por cambiar? Vea, ustedes trajeron lapicero, y los que tengan lapicero y una hojita por ahí, sáquela y comienza a hacer la lista de lo que hay que cambiar. Haga la lista para que no se le pierda la... Comienza a anotar, vea. Cambiar esto. Porque es que, vea, nosotros debemos estar preparados para la venida del Señor. O sea, la Biblia dice que hay que ocuparse de la salvación y hay que estar consagrados a Dios. Hay cosas que hay que cambiar. Cosas que hay y descubrimos. No sé qué cosas tendrá usted que cambiar, pero hay que cambiarlas. Porque el Señor nos dice, cuando usted lee, por ejemplo, Efesios 4:22 en adelante, hasta el 32, que habla de la conversión, usted va a encontrar allí que es la persona la que tiene que hacer la conversión. Entonces no nos podemos quedar religiosamente aquí toda la vida esperando que Dios haga cosas que nosotros podemos hacer. Parece que ustedes están muy bien con Dios todos, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. No hay nada, no hay mucho que cambiar, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sí hay cosas que cambiar. Cosas que cambiar. Yo creo que cada uno podemos identificar, porque la vida de cada uno es muy diferente. Identificar. Hay que hacer eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado tiene esa naturaleza. Entonces, en Adán nos tenemos que conocer a nosotros mismos.
Hoy evangelizamos una persona. Vamos y evangelizamos una persona hoy. Una persona que no conoce el camino de Dios y bueno, esa persona tiene sus impedimentos para entender, para comprender y uno hace todo el esfuerzo por explicarle el evangelio y qué bueno cuando entiende. Pero lo que la Biblia nos dice a los convertidos, dice, sabemos que los que aman a Dios, entonces si nosotros nos incluimos en el grupo de los que sabemos, ¿usted se incluye en el grupo de los que sabemos? Bueno, si usted se incluye en el grupo de los que sabemos, entonces somos responsables. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, los pecados, por ejemplo, como la idolatría, la egolatría. La idolatría es los pecados espirituales por la no adoración al Dios verdadero. Pero está la egolatría cuando nosotros nos rendimos culto y admiración a nosotros mismos. Está la soberbia, la rebeldía. Hay pecados como la soberbia que a veces la gente no los identifica fácil. La soberbia, cuando una persona es soberbia. Esas cosas van llevando a la rebeldía y luego hay personas que han llegado a la apostasía. Gracias a Dios nosotros no sufrimos de eso. Entonces, muy interesante que nosotros sepamos que el pecado pasó a todos. Y el pecado está presente. El pecado está ahí a un paso, una oportunidad. Si la persona se descuida, cae en un pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias. ¿Cuál fue la primera consecuencia? La muerte. ¿Cuál será la segunda consecuencia? Usted sabe que hay dos muertes. Hay una muerte segunda. La Biblia habla de eso, de la muerte segunda. Entonces, hay cosas que la persona a veces ven que son muy pequeñitas y esto, y como que no les ve importancia y dice, no, eso no es malo. La Biblia dice, toda injusticia es pecado. La persona debe estar pendiente. Debe estar pendiente. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Yo siempre creo que Dios le habla a alguien. Yo creo que, y esta mañana Dios nos debe estar hablando a alguien, ¿cierto? En el cuidado que debemos tener. Y precisamente, mis amados hermanos, a Dios lo que le agrada es la obediencia. Eso es lo que le agrada al Señor. Ese sacrificio vivo que ofrezcamos a Él. De que nosotros
renunciamos a eso que desagrada al Señor. Esa renuncia cuesta, hermano. Esa renuncia cuesta, se vuelve en un sacrificio. Los jóvenes son asediados. Son asediados. Y los no muy jóvenes también. Y recuerde, toda decisión que tomemos y toda acción que hagamos va a tener unas consecuencias. La consecuencia de lo que hacemos. El hecho de que Dios nos enseñe que nos debemos cuidar del pecado no quiere decir que es que Dios se haya puesto esta idea en él y yo soy perfecto y ustedes también tienen que ser como yo. No es una idea, es una necesidad nuestra. Porque nosotros somos advertidos por Dios para que vivamos mejor. El vivir en obediencia a Dios nos va a traer bendición. Hay muchas situaciones hoy, hermanos, de inmoralidad. Hay que tener cuidado con los pensamientos. Mándese a hacer una puerta bien buena, con un cerrojo bien bueno. ¿Para qué? Cerrarle. Pero la Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo. Un pensamiento por ahí volando y que lo está induciendo mal, tómalo cautivo y llévalo a la obediencia. Porque todo comienza con un pensamiento. Dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Frente a las cosas que vemos, que oímos, frente a lo que vemos y oímos, pensamos. Vienen los pensamientos. No deje progresar esos pensamientos malos. La destrucción de un hogar puede comenzar por un pensamiento. Solo un pensamiento incorrecto, un pensamiento puede llevar a la destrucción de un hogar, de una familia. Entonces, hermanos, creo que Dios quiere ayudarnos. Dios nos ha dado mandamientos. Como Él vio que eran muy pesado para nosotros y no tuvimos la fuerza, dice débil por la carne. Entonces nos dio promesas. Entonces dice la Biblia, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice la Biblia, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Y nos dio una esperanza. O sea, nos dio una ley, como no pudimos cumplir la ley por la debilidad de la carne. Entonces nos dio una promesa para que fortalezca nuestra fe y podamos ser fiel. Mire,
Dios quiere que terminemos la carrera. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué tal uno aquí en culto 10, 15, 20 años, 30 años y resultar perdido? Cuando Dios quiso todo ese tiempo, hay miles de personas apartadas en Colombia, miles de personas, que un día estuvieron en la iglesia, también cantaban como nosotros aquí. Y no están. Están allá con su mente nublada, su conciencia ya cauterizada, ya no sienten. Otros están allá diciendo, algún día vuelvo a la iglesia. Pero el pecado es una ley que cautiva. Entonces a veces hay creyentes que dicen tan fácil, dice, pues como que no va a volver a la iglesia. Fulano no va a volver, como si eso fuera así tan... Hermanos, es hora de prestarle atención a esto y decirle al Señor hoy que nos ayude en el problema que tenemos. Yo no sé qué situación tiene usted, pero una cosa pequeñita puede llegar a muy grande. Mejor lo digo así, con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. Con las cosas del mundo no se juega. No se juega, no es un juego. Cae la persona atrapada y después que cae atrapado no puede salir de ahí. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. No sé si hay aquí algún creyente que tiene usted situaciones en que los demás creyentes le puedan ayudar con una oración. ¿Usted sabe cómo está su vida con Dios? Alabanzas a Jesús. ¿Ha estado usted siendo acechado por alguna tentación, algo? Esta mañana es un buen momento para decirle al Señor que nuestro deseo es continuar. Nosotros estamos en este mundo y nos tenemos que relacionar con personas en los espacios donde nosotros nos movemos. Nos tenemos que relacionar con personas que tienen o no tienen temor de Dios y que en algún momento dado se pueden constituir en una tentación a la que tenemos que vencer. Hoy es un día bueno de reflexión para decirle al Señor, ayúdanos. Vamos a orar todos y le decimos al Señor que nos ayude. Y una palabra que Dios nos diga puede valer muchísimo, hermanos. Pidámosle a Dios hoy que nos ayude.
Dígale al Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar esto que yo no puedo obedecer, que no he podido obedecer, que no he podido cambiar. Lo voy a cambiar. Quiero agradar a Dios. Quiero ser fiel, quiero permanecer. A curar las heridas. Oremos, Señor Jesús, en esta mañana. Aquí estamos, Señor, somos tu iglesia. Y nos presentamos delante de ti, Señor. Y te decimos, guarda, Señor, guarda la iglesia. Guárdanos, Señor Jesús, guarda a los jóvenes, guarda los matrimonios. Guarda la iglesia en santidad. Su presencia, Señor, su poder esté protegiendo. En el nombre de Jesús pedimos y confiamos que tú puedes guardar la iglesia en santidad. Que se pueda ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una vida transparente, una vida de santidad, una vida en el temor del Señor. Guarda la iglesia, Señor, guarda la iglesia, guarda a los hermanos. Aleluya, aleluya.